Hola, ¿qué tal? A continuación les voy a presentar una propuesta que acabo de desarrollar para un regulador lineal de voltaje. Vamos a hacer uso del LM317 y de un par de transistores. Este primero va a encargarse de aumentar la corriente, de proporcionar corriente adicional a la que pudiera suministrar el regulador LM. Y el segundo se encarga de desactivar el circuito una vez se llegue a una corriente máxima. A continuación, vamos a revisar el desarrollo matemático y topológico del circuito. Sin embargo, voy a agregar etiquetas de tiempo para que nos podamos saltar directamente al método y a la aplicación, si también es lo que deseamos. La primera etapa es la rectificación y el desacoplamiento. Vamos a hacer un uso de un puente de diodos que se va a encargar de entregar una forma de onda rectificada para que podamos aprovechar la mayor cantidad de energía en forma de una forma de onda rectificada, en forma de corriente directa. El desacoplamiento consiste en llevar la componente de corriente alterna remanente a tierra. ¿Ok? Para eso vamos a hacer uso de un capacitor y la relación a través de la cual vamos a determinar esa magnitud de capacitancia es la siguiente. Esta es una aproximación, realmente no es la solución exacta. La solución exacta involucra el análisis del transitorio de este capacitor y el circuito de carga. Sin embargo, escapa al límite de este video, por lo que nos va a bastar esta expresión. Los parámetros que involucra son el voltaje de rizo pico a pico, la corriente máxima que pudiera suministrar la fuente, la capacitancia propia de este elemento y la frecuencia. La frecuencia, en este caso, va a ser el doble de la frecuencia con la que estemos energizando el circuito. Esto porque ya es una forma de onda rectificada. Se sugiere que, bueno, no superemos o también elijamos un valor más bajo de un volt para el voltaje de rizo pico a pico, porque, bueno, si es más pequeño, esto afectará directamente a la magnitud de capacitancia y se puede complicar el diseño. Y si es más alto, vamos a encontrar un rizo más grande a la entrada. De igual forma, si nos interesa calcular el rizo a la salida del circuito, tenemos esta expresión que involucra el rizo a la entrada y la relación de rechazo de la fuente de alimentación. Pero esta magnitud viene en el datasheet expresada en decibeles, por lo que si requiriéramos hacer uso de esta ecuación, tendríamos que transformarla primero a una magnitud adimensional a través de esta expresión sombreada. La siguiente etapa es la regulación. Y aquí vamos a desarrollar la expresión del voltaje a la salida de este elemento. Podemos ver que si medimos el voltaje entre estas terminales, tendremos la suma de estos dos potenciales, el de R1 y el de R2. Al final es un divisor de voltaje. Sustituimos sobre R1, recorre la corriente de referencia IRF, que es una corriente que se debe a la polarización que logra el LM317 sobre este primer resistor. Ese voltaje va a ser constante. Vref es constante y es 1.25 volts. La corriente pudiera cambiar según la magnitud del resistor, pero el voltaje de referencia no. Y sobre R2 circulan dos corrientes, la de referencia y la del pin ajustable. Reorganizamos de tal forma que tengamos a los elementos, los factores o los términos que involucren a RF y a la corriente ajustable. Aquí vamos a aplicar una identidad matemática, sería la división de un número sobre sí mismo, que al final es 1, y el que multiplica va a multiplicar a la corriente de referencia. El que divide va a afectar a este paréntesis, y así teniendo esta multiplicación aquí, vemos que es la definición del voltaje de referencia.
nuestra expresión final es esta, ¿ok? Generalmente se sugiere calcular a R1 en términos de la magnitud máxima del potenciómetro, la que pudiera alcanzar el potenciómetro y el voltaje máximo, porque pues al final hay una relación de proporcionalidad directa. Se puede notar que si se llega, más bien, para llegar al máximo en voltaje, habría que llegar al máximo en resistencia en el potenciómetro. La etapa 3 ya consiste en agregar el primer transistor. Se agrega un resistor el cual va a polarizar la unión emisor-base de un transistor PNP y va a entregar la corriente a la salida, la corriente que requiriera la carga. Se escoge un transistor PNP justamente por eso. Se polariza esta unión y a la salida del colector vamos a poder conectar la salida de nuestra fuente y así suministrar la corriente necesaria. El cálculo de ese resistor es bastante sencillo, es simplemente el voltaje de saturación de la unión sobre la corriente que va a suministrar el regulador LM317 a la cual se va a activar el transistor de paso. Una vez se supere esa corriente por parte del regulador de voltaje LM, entonces empieza a suministrar en corriente también el transistor de paso. La siguiente y última etapa va a ser la de el transistor limitador. Y bueno, podemos observar que su unión emisor-base se conecta en paralelo con ese resistor, de tal forma que haga entrar en corto ese elemento y al regulador propiamente para poder interrumpir el proceso de regulación debido a una protección térmica. ¿Ok? Si aumenta la corriente de manera desproporcionada, se va a calentar el regulador LM, va a abrir esta protección y así protege a toda la fuente. Aquí arriba en su unión emisor-base nuevamente se coloca un resistor que coincide con que ese resistor se va a conectar en serie con la fuente, bueno, con la conexión entre la fuente y el emisor del transistor de paso. Entonces, la corriente a la cual se va a activar este transistor limitador va a ser la corriente máxima que pudiera suministrar el transistor de paso. Vamos a llamarla IC, que es la corriente máxima del transistor de paso. Al final es la corriente del colector. Y va a ser la resta entre la corriente máxima que pueda suministrar la fuente menos la corriente a la que se activa el transistor de paso. ¿Ok? La siguiente expresión es el arreglo equivalente de resistores. Como este se activa primero, este primer transistor se activa y este aún está en corte, entonces vamos a tener un arreglo equivalente en paralelo. Esa es nuestra segunda expresión. La tercera va a ser nuestra expresión de corriente de base para una polarización fija con emisor común. Entonces, bueno, es la polarización más sencilla de los transistores. Simplemente la resta entre el potencial que esté llegando a la unión con mayor polaridad, que en este caso es el emisor, menos el potencial de saturación de esa unión. Aquí vamos a corregir porque es EB. Y dividimos sobre el equivalente que es el paralelo de estos dos. Del resistor del transistor externo, el de paso, y el resistor de polarización del transistor limitador. Nos queda una tercera expresión. eh, bueno, ya sería la cuarta. Como yo no conozco realmente esa corriente de base, difícilmente la podría conocer en esas condiciones. Necesito una expresión que la sustituya. Y esa va a ser la expresión propia del transistor. Nuestra corriente de colector es igual a la corriente de base por la ganancia.
Em, bueno, se acostumbra a llamar beta en alguna bibliografía, pero aquí vamos a ponerla como pues el parámetro de transmisión híbrido directo de emisor común, ¿no? HF. Resolvemos el sistema de estas tres últimas ecuaciones, esas tres, y nos resulta en una expresión para el resistor limitador, que era la última que nos faltaba. A continuación vamos a revisar el método paso por paso, matemáticamente hablando. Y bueno, el primero sería calcular el capacitor de desacoplamiento. El siguiente, los resistores de regulación. Ya se comentó que se sugiere primero proponer el valor máximo del potenciómetro, que es R2, bajo condiciones de un voltaje máximo, es decir, en esta expresión yo sustituiría el valor máximo del resistor variable y el voltaje máximo que pueda alcanzar la fuente. Y de ajustable es una constante, generalmente 50 microamperes. R2 aquí también va a ser el máximo, menos el voltaje de referencia, que generalmente es 1.25. El resistor del transistor de paso es el siguiente paso, valga la redundancia, y ese es más sencillo de calcular. Sería el potencial de polarización de saturación de la unión emisor-base, generalmente 0.7, sobre la corriente que va a suministrar el regulador LM a la cual se va a activar el transistor de paso. Y por último, el resistor del transistor limitador. Se calcula primero la corriente máxima a la cual se permite operar al transistor de paso, que es el transistor anterior del que estuvimos hablando. Y por último, tendríamos ya todas las magnitudes, los parámetros, para poder resolver esta expresión de resistor limitador. El primer ejemplo sería con estos parámetros, un voltaje de salida de 15 volts, una eh, corriente de salida de 1.2. Estos parámetros son los máximos, ¿ok? Para máximo 15 volts y 1.2 amperes. El voltaje de referencia es 1.25. La corriente del pin ajustable es 50 microamperes. La frecuencia es 120 Hz porque a la entrada tenemos, eh, bueno, estamos suministrando al regulador una forma de onda rectificada, por lo que va a tener el doble de la frecuencia. Si se nos suministra el enchufe 60 Hz, vamos a tener el doble, porque ya está rectificado. El voltaje de saturación es 0.7. La ganancia vamos a asumir que es 20. Aquí no agregué el transistor, lo voy a agregar. Sería un transistor mm, tipo 4012. Perdón, 42 únicamente. Su ganancia es de 20. Asumimos el peor de los escenarios, que es una ganancia, pues, la menor que pudiéramos tener. Luego está la corriente a la cual se va a activar el transistor de paso. Esa corriente va a salir directamente del regulador LM317. Incluso también pudiéramos llamarlo la corriente de referencia, ¿no? Este, la siguiente es la corriente máxima que va a entregar el transistor de paso. Tenemos el voltaje de rizo pico a pico, que es un volt. La relación de rechazo de la fuente de alimentación, que van a ser 60 decibeles. Y empezamos con el capacitor de desacoplamiento. Ok, sustituimos parámetros. El primero, la corriente máxima a la que puede operar la fuente, sobre el doble de la frecuencia, que serían 120 Hz, y un volt. Me quedan 10.000 microfarads. Son magnitudes algo grandes las que nos van a salir para el capacitor de desacoplamiento. No pasa nada.
Podemos hacer un banco de capacitancias, un arreglo serio, paralelo o mixto para obtener esas magnitudes que a lo mejor no encontramos en un capacitor comercial. El siguiente paso son los resistores de regulación. Ya lo habíamos comentado, se propone primero para un resistor un valor máximo de resistencia en el potenciómetro y un voltaje máximo a la salida. Encontraremos R1. Aquí proponemos 5 kiloohms para el potenciómetro máximos y sustituimos demás parámetros. Nos quedan 462.963 ohms. El transistor de paso va a ser la división entre el voltaje de saturación de la unión sobre la corriente a la cual se va a activar este transistor y resulta en 3.5 ohms. Por último, vamos a calcular el resistor que va a polarizar el transistor limitador y empezamos con la corriente máxima que pudiera suministrar el transistor de paso antes de que se active el transistor limitador. Va a ser la resta entre la corriente máxima que está supuesta a entregar el circuito menos la corriente que va a entregar el regulador LM en el momento que se active el transistor de paso. Nos queda que esta corriente máxima sería 1 ampere. Y por último, sustituimos en esta expresión todos los parámetros, resultando en 0.933 con el 3 periódico ohms. Vamos a ver la simulación. La iniciamos y vámonos a el inicio de este proceso de regulación. Podemos ver que los potenciales de polarización del transistor de paso y del transistor limitador están en sus puntos más bajos, es lo normal, igual las corrientes y el voltaje de salida. El mínimo es 1.25, por lo que ya habíamos comentado, es nuestro voltaje de referencia. Y vamos a aumentar el potencial de la salida hasta que activemos el primer transistor. Se activa, bueno, aquí ya empiezan a aparecer las flechas de corriente, sin embargo, propiamente lo vamos a activar hasta que lleguemos a una polarización de 0.7 volts. Y podemos observar que exactamente a los 0.2 amperes que está entregando el regulador a la salida es cuando se activa el transistor de paso. Tenemos 0.7 volts aquí, 0.2 amperes a la salida. Entonces vamos bien. Vámonos al siguiente extremo. Esto es para un proceso de regulación, digamos, nominal. Y ahora a superar esa corriente. Hemos comentado que la corriente está supuesta a proporcionar 1.2 amperes. Y vamos a identificar ese límite. Vamos a fijarnos en la corriente total suministrada. Entonces, para una carga de 15 ohms, tenemos un ampere que suministra de forma total. Vamos a subir despacio esta corriente y por favor observemos cómo van cambiando las flechas de corriente en el transistor limitador. Ahí ya se activaron y se activan en aproximadamente 1.2 amperes, serían 1.18. Podemos aumentar un poco más y bueno, para 1.21 ya se activó este transistor. Realmente no tuviéramos que superar ese número, así como se activa este transistor, tuviera que hacer entrar en corto todo el circuito, pero este simulador no cuenta con esa capacidad para el regulador LM317, no está simulando la resistencia o más bien la protección térmica. Y con eso daríamos por concluido el video de hoy. Espero que les funcione y nos veríamos hasta un siguiente video.